Es un gusto saludarte en este nuevo día de la Biblia en un año. Y bueno, hoy es nuestro segundo día y vamos a estar leyendo Génesis 4, 5 y 6. Y dice la palabra de Dios, Caín y Abel. Ahora bien, Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salía de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Capítulo 5. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos,
los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enos tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enos vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vinieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algunos tiempos después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente.
a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de cipres y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Amén. Wow. Bueno, en esa parte, cuando hemos pasado por la creación, vemos como todo Dios lo había hecho perfecto, como había hecho un huerto o en otras versiones un jardín en medio del Edén para que Adán y Eva lo cuidaran, se encargaran de todos los trabajos que Dios les estaba asignando. Pero notamos que por causa del pecado la tierra entra bajo maldición y entonces ellos ya tienen que trabajar ya no es un gusto ni un placer, sino ya es una obligación donde deben forzar la tierra, donde saben que ahora están separados. Y aquí en el capítulo 4 vemos algo muy, muy interesante acerca de las ofrendas de Caín y Abel. Y si notas, hay una intención y una obediencia. Y es la forma en cómo ellos ofrecían su ofrenda. Aunque cada uno dio lo que había en su corazón, habían 2 sentimientos muy diferentes en el corazón de Caín y en el de Abel. Porque si notamos, en el corazón de Abel había una intención de dar lo mejor y dar todo en cuanto a obediencia a como Dios, aunque no está escrito de forma explícita en estos primeros capítulos cómo debía ser la ofrenda, si notamos un patrón donde en este caso Abel estaba ofreciendo lo mejor. Entonces, este es un punto importante a reflexionar de cómo nosotros ahora, qué tipo de ofrenda le estamos dando al Señor, qué tipo de ofrenda hay en nuestro corazón. Somos parte de esa generación que invoca el nombre del Señor en amor, en obediencia, en entrega.
Y luego notamos que ese patrón se repite en el capítulo 5, pero en una forma más allá de la ofrenda, es en la comunión. Entonces vemos comunión, ofrenda, en este caso Enoc. Y aunque es uno de los personajes, podemos decirlo como entre comillas, menos mencionado, pero que tiene un gran peso, porque dice que Enoc caminó en íntima comunión. Y vemos que es de los pocos, por no decir el único, pero sí muy de los pocos, que vivía literalmente en íntima comunión con Dios. Imagínate, por ejemplo, tú tienes pareja, tienes un amigo, una amiga al cual amas mucho y todo el tiempo estás en comunicación, todo el tiempo sabes lo que esa persona a la cual tú amas está haciendo y viceversa. Era algo mucho más profundo en el caso de Dios y Enoc. Imagínate caminar con Dios en íntima comunión. Y ese debe ser nuestro deseo, que cada día vivamos en una comunión íntima, siendo una ofrenda, dando lo mejor de nosotros. Y este patrón, otra vez, se repite en Génesis 6. Aunque vemos que la maldad se había multiplicado y Dios entristeció en su corazón, es la palabra, se entristeció de ver cómo la maldad se había multiplicado, cómo estos ángeles a los cuales se les llama los hijos de Dios, que habían caído, empezaron a juntarse con las hijas de los hombres. Y aunque la maldad se estaba multiplicando más y más y crecieron a gigantes, que en su original, Nefilim, es caer. Entonces, por eso entendemos que son ángeles caídos. Sin embargo, el punto realmente creo que más importante en este capítulo 6 es ver cómo un hombre de miles y miles de hombres, y vemos cuánto vivieron los hombres, 500, 600, 700, 800 años y más, como uno de ellos halló gracia delante de Dios. Y vemos que él sigue el patrón de Enoc, porque siguió caminando, estando en íntima comunión con Dios. Y eso es lo que creo yo que nos debe hacer diferentes día a día, que nosotros vivamos en una íntima comunión con Dios, que cada día demos nuestra mejor ofrenda a Dios, para que nosotros podamos ser hallados en Él, para que aún en medio de este mundo que está lleno de perdición, a donde no encontramos una salida en cuanto a este mundo de perdición, porque aunque todos quieren paz, aunque todos buscan a alguien en quien confiar, podemos entender que solamente podemos encontrar eso en Dios. Pero qué lindo es que Dios encuentre en nosotros esa íntima comunión y esa ofrenda limpia y agradable delante de Él. Así es que en este día quiero animarte y en tan solo unas palabras que le podamos decir a Dios: Señor, ayúdanos, Señor, a vivir en íntima comunión contigo, Señor, que así como hemos sido reconciliados por medio de tu Hijo, hoy podemos ir una vez más a ese huerto, Señor, a ese jardín, Señor, que hoy lo podemos ver como un símbolo de íntima comunión contigo, Señor, donde podemos caminar ahora día a día contigo, donde cada día, Señor, podemos darte nuestra mejor ofrenda, podemos darte lo mejor de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir diferentes a este mundo, que si el mundo, Señor, solamente ve caos y destrucción, Señor, nosotros podamos hallar, Señor, una salida, Señor, que representa ese barco que es Cristo, y que podamos estar seguros, Señor, en tu barco, Señor, en tu presencia, Señor. Te lo pedimos y te queremos decir hoy que hoy somos la ofrenda delante de ti y que queremos agradarte con nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, y que podamos ser luz, Señor, aún en medio de tinieblas.
Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es un refrigerio, Señor, y es lo que nos da una esperanza de saber que algún día, Señor, estaremos nuevamente contigo, Señor, en ese lugar santísimo, Señor. Te damos gracias y te damos la honra. Recibe todo el honor, la gloria y la alabanza, amado Señor Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que en este segundo día hubiéramos aprendido algo nuevo. Así es que te animo a que sigas escuchando este audio o este video, y que puedas animarte cada día más a acercarte a Dios, a su palabra y a seguir aprendiendo de Él. Te bendigo y espero que podamos seguir compartiendo la Biblia en un año. Dios te bendiga.